Buenos días, hermanos. Hacía tiempo que no estaba transmitiendo en directo en las redes sociales, pero hoy he sentido de transmitiros un mensaje de la palabra de Dios. Por eso vamos a ir directamente al pasaje, estar enfocados en la palabra de Dios, enfocados en Cristo. Que no nos distraigan las situaciones, los problemas, las dificultades. Nuestra vista tiene que estar enfocada en Cristo, porque la Escritura dice que tenemos puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Bien? Y el texto que vamos a compartir está en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 15, dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, dice. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad. Hasta aquí vamos a leer la primera parte de la palabra de Dios. Y el tema es de la importancia de estar, y vamos a analizar este pasaje paso por paso. Hemos leído desde el capítulo 2, versículos del 1 al 6. Pero vamos a llegar hasta el 15. Pero mientras llegamos hasta el 15, vamos a ir desarrollando este mensaje. Porque ellos pasaron por 3 lugares. 3 lugares que en nuestra vida también necesitamos pasar por el proceso de Dios para alcanzar todos los objetivos y bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pero Dios no nos va a dar aquello que anhelamos sin antes no preparar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Tanto el vino como el odre tienen que ser nuevos. Por lo tanto, nuestro ser interior tiene que ser procesado, tiene que ser cambiado, tiene que ser renovado por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a dar comienzo con una oración. Señor y Padre, te damos gracias en este día, en esta hora y en este instante. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por el precioso Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por el perdón de nuestros pecados, Cristo Jesús. Por eso en esta hora, Señor, anhelamos que abras los ojos de nuestro entendimiento y que nos guíes, que nos hables, que juntos todos podamos aprender lo que nos estás hablando en la palabra de Dios. Señor, bendecimos este tiempo y a todas las personas que lo están viendo, que lo ven y que lo verán, Señor, de este mensaje. Que tú bendigas cada uno de sus vidas, sus hogares, sus familias, Padre, sus trabajos. Que refortalezcas y que renueves la fuerza de cada uno de los hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como dijimos antes, vamos a analizar y destacar estos 4 lugares por donde pasaron y destacar lo importante de los 2 personajes que hubieron. Primero, ¿quiénes eran los que iban? ¿Venían de dónde? De Samaria. Iban descendiendo hacia qué lugar? Hacia el Jordán. ¿Por qué? Porque Elías ya había recibido la orden de ser quitado del medio. Ya iba a ser arrebatado. A todo esto Eliseo lo sabía. Pero en el corazón de Eliseo se formó una petición y un anhelo que quería alcanzar él en su vida. Y vamos a ver por los lugares en los cuales pasaron, en los cuales Eliseo fue procesado. Primero vamos a destacar los significados de los nombres de estos 2 grandes profetas del Antiguo Testamento. El primero es Elías, que el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Eso no hay duda. Eliseo significa Dios es salvación. Amén. Y vemos primero que
Elías y Eliseo iban descendiendo camino del Jordán y pasaron por Gilgal. Eliseo estaba enfocado en lo que quería. Él ya venía enfocado en la petición. Él ya venía enfocado en lo que quería recibir de parte de ellos. Y es así como tú y yo tenemos que caminar en nuestra vida cristiana, no enfocados en los problemas, sino enfocados en las promesas de Dios que están escritas en su palabra. Y Eliseo venía enfocado en lo que él quería. ¿Y qué era lo que quería? Lo vemos y después lo vamos a leer en el versículo 9, que era una doble porción de la unción de Elías. Eliseo tenía su fe enfocada a la doble unción que daba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Eliseo había sido formado al lado de Elías. Era su discípulo y había visto todas las obras que había hecho Elías. Entonces Eliseo se dijo, uy, ahora se van a llevar a mi maestro, pero yo quiero una doble porción del espíritu que Elías tiene. Ese era el anhelo, ese era el deseo del corazón de Eliseo. Pero primero pasaron por Gilgal. Gilgal, ¿qué es? Gilgal es el lugar donde el maná cesó, donde ya se terminó, donde ya la columna de fuego dijeron, bueno, hasta aquí la provisión de Dios, ahora a vosotros os toca empezar a proveer y empezar a producir. Ellos ya habían sido alimentados durante todo el tiempo que estaban en el desierto por el maná, por el alimento, y eran guiados por la columna de fuego. Pero en el momento que llegaron a Gilgal, que esto si queréis lo podéis encontrar en Josué capítulo 5 versículos del 10 al 13, es donde ellos tuvieron que ya aprender a caminar por fe, aunque eran alimentados por fe, pero ya se habían acostumbrado a que todos los días tenían el alimento ahí. Pero ahora cuando llegaban a Gilgal, ellos tenían que aprender a caminar por fe y no por vista. Y déjame decirte esto, déjame decirte que nunca podremos caminar bajo la unción si no caminamos y actuamos por fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y si tú no estás enfocado, si tú no caminas y pones la fe en lo que está en la palabra de Dios, muy difícilmente podremos caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Déjame decirte que todo lo que recibimos en esta tierra es por fe y para fe. Porque como dice las Escrituras, y a mí es algo que me ha llamado mucho la atención, que esta palabra que dice, el justo por la fe vivirá, está escrita en 4 libros de la Biblia. El primero se encuentra en Habacuc capítulo 2 versículo 4. El segundo, el justo vivirá por la fe, está en Romanos 1, 17. El tercero está en Gálatas capítulo 3 versículo 11. Y el cuarto está en Hebreos 10:38. Cuando la Biblia remarca y recalca tanto una palabra como que el justo vivirá por la fe, no nos estará llamando en que nosotros, hermano mío, tenemos que pasar por Gilgal, tenemos que ser procesados por Gilgal, porque necesitamos la fe para absolutamente todo, hermano mío, en nuestra vida. Es nuestro respirar, es nuestro diario vivir. Déjame decirte que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que por eso Eliseo tuvo que ser pasando por Gilgal para que su fe fuese probada. Nosotros tenemos que entender que trabajo, comida, casa, ya sea marido o mujer, hijos, ropa, dinero, ministerio, todo lo tenemos gracias a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos pertenece a Dios, porque todo es por Él, de Él y para Él. Aún hasta nosotros somos propiedad de Dios. Por eso déjame decirte, hermano mío, que necesitamos caminar por la fe hasta para las cosas más sencillas que nosotros las tenemos por insignificantes. Para comer, para trabajar, para salir de tu casa. Tenemos que tener una comunión, una conexión diaria, constante, 24/7. ¿Con qué? Con el precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Primero hemos visto que han pasado por Gilgal y por la necesidad de tener que vivir por y para fe. El segundo lugar donde pasaron fue Betel. Betel es donde Jacob le fue cambiado el nombre. Eso lo puedes encontrar en Génesis capítulo 35, versículos 1,
3, 7, 10 y 11. Es ahí donde tú puedes ver y comprobar cómo Jacob fue transformado su nombre. Betel es el lugar donde somos transformados, donde nuestra vida es cambiada. Betel es donde somos rotos, donde somos quebrados, donde el orgullo, la soberbia, la altiveza son quebrados y quitados. En Betel es donde nosotros ya nos dejamos de llamar Jacob para llamarnos Israel. En Betel es donde nosotros somos transformados a la misma imagen de Jesucristo. Es por eso que era necesario que Eliseo pasara por Betel, para que su vida fuera transformada, porque si quería recibir la doble unción que llevaba Elías, tenía que ser transformado, tenía que ser cambiado, tenía que ser procesado. Por eso en esta hora, hermano mío, déjame decirte que tanto tú como yo tenemos que ser transformados por el precioso Espíritu Santo de Dios, para que todo orgullo, para que toda soberbia, para que toda altiveza, que todos estos son principios diabólicos, sean quitados de nosotros. Porque déjame decirte que el Espíritu Santo no puede convivir con tu altiveza, con tu orgullo, y encima utilizarte ungido para el beneficio de otras personas. Por eso necesitamos la humildad, necesitamos de la mansedumbre, necesitamos que nuestro ser interior, que nosotros como odres, seamos cambiados para recibir aquello que Dios nos quiera dar. Amén. Vamos a seguir adelante. Déjame decirte esto, hermano mío, que nosotros tenemos que pasar por Betel como pasó Elías. ¿Por qué? Porque Dios nunca usa lo que primero lo quiebra. Te lo voy a volver a repetir. Dios nunca usa lo que primero no quiebra. Y vamos a leer dos textos. El primero está en Isaías capítulo 57, versículo 15, donde dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice el texto que el Altísimo, el Dios Todopoderoso, habita. ¿Con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso, hermano mío, déjame decirte, Pablo dijo en Efesios que necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior. ¿Por qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. De esta manera nosotros necesitamos pasar por Betel, para ser vaciados de nosotros mismos y ser llenos de toda la plenitud, de toda la presencia de Dios. Amén. Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Betel es el lugar donde dejas de ser quien eres para ser quien Dios quiere que seas. La voy a volver a repetir, hermano. Betel es el lugar donde dejas de ser quien eres para ser quien Dios quiere que seas. Betel es donde dejas de ser Jacob, que significa suplantador, para ser Israel, que significa Dios es fuerza. Transformados por el proceso de Dios. Por eso, hermano mío, si estás en medio de una prueba, si estás en medio de la dificultad, lo mejor que podemos hacer es rendir nuestra vida a Dios, es rendir nuestras fuerzas a Dios y decir: Señor, no puedo más. Señor, me rindo a ti. Aquí estoy en este Betel, pero yo quiero recibir todas tus promesas que están escritas en la palabra de Dios. Porque tú no eres hombre para que mienta. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Él dice y hace. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por eso te digo, hermano mío, persevera en el proceso. Mantente firme. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Vamos a seguir avanzando con el mensaje. Y vemos que el otro lugar por donde pasaron fue Jericó. Jericó es el lugar donde obedeces aunque no entiendes. Eso lo puedes encontrar en el texto donde vamos a desarrollar el mensaje, que no lo vamos a leer por la cuestión de tiempo. Está en Josué capítulo 6, versículos del 1 al 10. Jericó es el lugar aquel donde el pueblo llegó. Un pueblo que estaba acostumbrado a murmurar, un pueblo que estaba acostumbrado a quejarse. Ahora recibe la orden de que tiene que rodear la ciudad 7 días con la boca cerrada.
Después de los 7 días tenían que sonar la trompeta y ellos gritar todo. Y cuando hicieron eso, los murallas cayeron. Pero déjame decirte esto. ¿Cuál fue el milagro en medio de esa situación? El milagro fue que las murallas cayeran. El milagro fue que esas paredes de grandes trozos cayeran cuando ellos gritaron y sonaron las trompetas. Pues déjame decirte que no. El milagro fue que un pueblo que estaba acostumbrado a murmurar, un pueblo que estaba acostumbrado a criticar, tuvieron que dar 7 veces la vuelta a la ciudad con la boca cerrada y sin decir nada. ¿No te imaginas lo que habría en el corazón de un pueblo que se quejaba, de un pueblo que murmuraba? Eso no es entendible, hermano mío. Uno recibe una orden así y tú te quedas alucinando. Yo me quedaría alucinado. Pero déjame decirte que Jericó te enseña a hacer cosas que no concuerdan. Porque la palabra de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. La palabra de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros somos o con lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, déjame decirte que Jericó te enseña a hacer cosas que no concuerdan y a caminar en la voluntad de Dios y dejar de dar vueltas en tu voluntad. Por eso el Jericó es el lugar donde tú renuncias a tu voluntad, donde tú renuncias a lo que no eres y pones en práctica lo que es la voluntad de Dios, aunque no la entiendas. Pero sabe que es la mejor, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Jericó te enseña a derribar las murallas, tus murallas, tu incredulidad. Todo ese lugar es derribado en medio de Jericó. Jericó es donde somos guiados por el Espíritu Santo, donde controlamos y aprendemos a controlar nuestras emociones. Jericó es el lugar donde aprendes a no caminar con tu lógica, sino que aprendes a obedecer la voz de Dios. Te lo voy a volver a repetir. En Jericó es el lugar donde aprendes a no caminar con tu lógica, sino que aprendes a obedecer la voz de Dios. Por lo tanto, prepara tu corazón, afina tu corazón, abre tu corazón para callar todas las demás voces y escuchar las voces del Dios vivo, que es el único que da vida a los muertos y es el que llama las cosas que no son como si fuera. Jericó te llama a hacer cosas sin razonamiento y lógica humana, sino por fe que sobrepasa todo entendimiento. Jericó es el lugar donde no importa lo que ves, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Por lo tanto, en Jericó es donde nos tenemos que dejar abandonar por la presencia de Dios. Amén. Déjame decirte que mantenerse ungido, si tú quieres estar ungido, si tú quieres permanecer bajo la unción, mantenerse ungido es mantenerse obediente a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. Mantenerse ungido es mantenerse obediente a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. En Jericó es cuando aprendes a callar cuando tienes la razón. Es donde no te dejas provocar, hermano mío, por más difíciles que pases. No te dejas provocar, no saltas en la carne, no contestas conforme a tu palabra, sino que guardas silencio. Y nosotros tenemos que aprender a guardar silencio como lo hizo Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. De esa manera es como nosotros tenemos que caminar. Pero ahora vamos a ir avanzando. Pero para continuar avanzando en este mensaje, vamos a hacer un pequeño resumen por los lugares que hemos pasado y por los lugares donde Eliseo pasó. Hemos pasado por Gilgal por fe. Hemos pasado por Betel, donde nos dejamos cambiar. Pasamos por Jericó, donde recibimos instrucciones. Pero ahora nos toca el Jordán. Y para esto vamos a leer capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículos del 8 al 15. Capítulo 2 de Segunda de Reyes, del versículo del 8 al 15, dice así: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron el uno al otro. Quiere decir que él cogió un manto, lo dobló y golpeó su agua y las aguas se apartaron. Cuando habían pasado, dice, tomando entonces Elías, versículo 8,
lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron el uno al otro y pasaron ambos por un lugar seco. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, le volvió a decir Eliseo, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los judíos, de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon juntos al Jordán. Versículo 9. Cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Versículo 9 del capítulo 2, Segunda de Reyes. Dice, lo voy a volver a repetir. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y aquí, dijo Eliseo. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, versículo 12, exclamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, dice. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron al uno y al otro lado y pasó Eliseo. Versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia, hermano mío! ¡Cuántas cosas que pasaron en el Jordán! Primeramente, venía de un proceso, ahora llegan al Jordán. Ahora toca el lugar donde Dios revela cosas grandes. Cuando llegas al Jordán, es donde Dios te revela cosas grandes y ocultas que tú no has visto. Como dice Jeremías 33:3. En el Jordán es donde se consigue el propósito de Dios. Donde se cumple. El Jordán es donde se cumple el que venciere de Jesús. En el Jordán es donde llega la promesa. En el Jordán es donde casi acaba el proceso. El Jordán es donde somos bendecidos, fortalecidos, donde obtenemos aquello que anhelamos de la palabra de Dios. Si somos obedientes, si anhelamos y prevalecemos en el proceso que Dios nos está pasando. En el Jordán es donde los sueños se cumplen, donde lo espiritual se materializa. Jordán es el lugar donde hay separación, donde cambiamos de dimensión, donde lo terrenal deja de ser para subirnos a lo espiritual. Es el lugar donde la gloria cae. El Jordán es el lugar donde es partido lo terrenal y da lugar a lo espiritual. En el Jordán es cuando el arca del pacto, en Josué capítulo 3, versículos del 14 al 17, es donde cuando el arca del pacto entró al agua, estas se separaron. En el Jordán es como cuando dice Mateo 3, 16, 17. En el Jordán es donde se manifestó la Trinidad cuando Jesús se bautizó. Es donde cambia nuestra expectativa, donde cosas que nunca vistes comienzas a ver. El que persevere hasta el fin, dijo Jesucristo en Mateo 24, 13, este será salvo. Si nosotros permanecemos, si nosotros prevalecemos, si nosotros continuamos firmes en la fe, si seguimos avanzando a pesar de que no vemos nada, Dios al final de cuentas nos premia, hermano mío. Nosotros vencemos, por eso podemos recibir todas las bendiciones. Dice, al que venciere se sentará conmigo en mi trono, al que venciere será columna en el templo de mi Dios. Hermano mío, vale la pena en este tramo final que estamos pasando
pasando antes de la venida de Cristo, de dejar el desánimo de lado, de volvernos a enfocarnos en Cristo, de enfocarnos en el Dios Todopoderoso, de vivir en el fuego, en la pasión, en el poder del Espíritu Santo, de llenarnos de toda su plenitud, hermano mío, para hacer la obra de Dios, renunciando a nosotros mismos, sin egoísmo, sin altiveza, sin orgullo, llenos del poder del Espíritu Santo. En el Jordán, hermano mío, la enseñanza que te quiero transmitir es: persevera en lo que Dios te ha dicho, persevera en la palabra que Dios te ha dado y nos dice a través de su palabra. Déjame decirte para acabar que tú solo puedes alcanzar aquello en lo que estás dispuesto a perseverar, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Tú solo puedes alcanzar aquello en lo que estás dispuesto a perseverar de lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las promesas que Dios ha dado a tu vida? ¿Cuáles son las palabras que has recibido para tu vida? Déjame decirte que persevera en ellas, porque si Dios te ha dicho, sin duda alguna que lo hará y lo cumplirá. Por eso déjame decirte que tenemos que ser como Eliseo, que Dios salva, que Dios es mi salvación, que Dios me va a cuidar, que Dios me va a guiar. Tenemos que ser como Eliseo, que a pesar de las dificultades, a pesar de que otros profetas venían y le decían: hoy te van a quitar a tu Señor, él les decía: callad, porque él sabía lo que quería recibir de parte de Dios. Por lo tanto, este es mi llamado, esta es mi invitación, a que te acerques a Dios Todopoderoso, a que deposites toda tu fe en Él, a que dejes de ser tratado por Dios, a que renuncies a tu orgullo, que renuncies a tu desánimo, que renuncies a tus emociones y que empieces a creer, aunque no entiendas la situación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y todo lo que está escrito aquí se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. Por eso, hermano mío, hoy día te animo a que perseveres, te animo a que permanezcas, te animo a que te rindas bajo el poder, bajo la voluntad y bajo la presencia del precioso Espíritu Santo. Retoma tu vida de oración, retoma el ayuno, retoma tu comunión con Dios, porque solo de esa manera podremos perseverar en estos días malos. Aprovechemos bien el tiempo de esta manera, porque los días son malos. Y vamos a acabar con una oración. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo, por este momento. Te damos gracias por tu bendición, porque tú realmente eres bueno. Señor, gracias por el proceso. Gracias por tus promesas en la palabra. Gracias, Señor, porque anhelamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Señor, hoy te pedimos, Padre, que por medio de tu precioso Espíritu Santo, en esta hora tú puedas animar a toda persona desanimada, desalentada, Señor, toda aquella persona que su fe está a punto de apagarse. Tu palabra dice que no apagarías el pábilo que humeare ni romperías las cañas cascadas. Señor, hoy es el día de la renovación, hoy es el día de la restauración, hoy es el día de restaurar su comunión contigo, Padre amado. Por eso en esta hora te pido que toques todos los corazones que están viendo este mensaje, para que sean renovados, para que sean restaurados, para que sean sus rodillas afirmadas, sus brazos levantados y sean llenos de toda la plenitud de Dios. Señor, yo te pido que saques de sus corazones todo lo malo, negativo y de muerte que hayan en su vida, y que pongas palabras de vida conforme a la palabra de Dios. Señor, yo te pido que sean un pueblo obediente, personas que obedecen, que se rinden a tu voluntad, que dejan de caminar en sus planes, que dejan de caminar en sus caminos y que viven y caminan en tu voluntad, que es buena y agradable y perfecta. Señor, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano mío, te doy gracias por tu tiempo para ver, para escuchar, para oír este mensaje que Dios nos ha transmitido. Te invito a que los pongas en práctica y vas a ver cómo la presencia de Dios, cómo la bondad de Dios se pone en tu vida si obedeces a lo que está escrito en la palabra de Dios. Que Dios te siga bendiciendo y gracias por tu entusiasmo.